Bueno, pues buenas tardes a todos, bueno, a todas, para ser más exactos, porque es que sois todas. Y bienvenidas a esta tercera entrega de este proyecto que lleva ya este es el tercer mes, al que le puse por nombre genérico la Kabbalah en el umbral de la era de Acuario, hablando de astrología. Sabéis que ahora estamos en plena transición entre la era de Piscis y la era de Acuario, ¿no? Entonces siempre ocurre que en las transiciones de una era a la siguiente hay un periodo donde se revelan datos interesantes sobre los misterios del ser humano que contribuyen a dar un impulso evolutivo a la humanidad como un todo, ¿no? Entonces ahora estamos en plena transición. Se dice en la astrología esotérica precisamente que la transición de una era a la siguiente dura 500 años. Entonces ahora estamos en algún punto, yo no lo sé en qué es exactamente, en cuál, de esa transición entre Piscis y Acuario. Bueno, entonces lo que yo intento con este proyecto es poner al día la presentación de la Kabbalah, tanto en la parte formal como en su parte conceptual, de acuerdo a las nuevas enseñanzas que se han dado en los últimos 150 años, al margen de la tradición endogámica de la Kabbalah, y digo endogámica en el sentido literal, sin ánimo peyorativo, ¿no? Porque endogamia ya sabemos todo lo que es, ¿no? Una población que se reproduce entre ellos, pues tiene un tipo de relación endogámica. Entonces, la tradición de la Kabbalah igual pasa con todas las demás tradiciones. En el budismo, en el hinduismo, en todas las grandes tradiciones religiosas hay una deriva endogámica con el transcurso de los siglos, ¿no? Es decir, dentro de esa escuela, pues todo se refiere siempre a sus propios maestros, a sus propios escritos, y otras cosas que se dicen en otras escuelas o en otras corrientes o bien se ignoran o se reciben con un cierto recelo, ¿no? Entonces eso hace que al cabo de unos cuantos siglos pues las tradiciones entre ellas pues no hay un diálogo. Cada una se centra en su propio lenguaje, sus propios maestros, sus propios libros, su propia tradición, y ahí se pierde el sentido de la universalidad que tiene la sabiduría esotérica o la sabiduría perenne, que es a lo que a mí me interesa siempre, ¿no? No centrarme en una corriente particular, sino encontrar la síntesis común a todas ellas, y entre ellas la Cábala. Bueno, entonces, ya sin más preámbulos, la charla de hoy es la primera, que no va a ser la última, en la que vamos a tocar el tema del árbol de la vida, que es este dibujito que tenéis ahí, que seguramente os resulta familiar, porque es el símbolo más popular de la Kabbalah. El más reconocible y el más popular es este esquema en el que hay 32 elementos que se distribuyen en dos grupos. Hay 10 sefirot, las sefira es la palabra singular, en plural es sefirot, que son los 10 circulitos que tenéis ahí, que luego los iré diciendo uno por uno, y luego los 22 senderos que conectan las 10 sefirot. Como en la lengua hebrea hay 22 letras, a cada sendero le acompaña o se le asigna una letra. Y la correspondencia senderos-letras no es caprichosa, no es arbitraria. Está hecha por alguna mente que contemplaba una mente prodigiosa, se puede decir así, ¿no? Como es el título de una película que se llamaba así, creo recordar. Pues que yo no lo sé, no sé si alguien lo sabe, quien asignó de esta manera las letras hebreas a los senderos, tenía una visión de conjunto de todo lo que es la lengua hebrea y toda la sabiduría presente en la lengua hebrea de una manera absolutamente prodigiosa. Porque si cambiamos uno solo, con cambiar una sola letra de su sendero y ponerlo en otro, ya se trastoca todo. Se trastoca todo. Es como, pues no sé, una estructura que está perfectamente calculada, de manera que si yo cambio un elemento por otro, se me viene abajo todo el edificio, ¿no? Bueno, pues el edificio este simbólico está pensado y concebido con tal precisión que todo está en su sitio, absolutamente todo está en su sitio. De manera que se puede decir que el árbol de la vida, que es como se le llama normalmente, es un yacimiento de sabiduría esotérica casi ilimitado, un yacimiento de sabiduría. Bueno, entonces voy a nombrar, hoy vengo preparado con un puntero muy majo, voy a nombrar las 10 sefirot con sus nombres hebreos,
su traducción al español y lo que significan. Entonces empezamos por arriba. Esto es la corona, Keter, es la corona. Aquí a la derecha tenemos Jochma, que es la sabiduría. Aquí tenemos Binah. Binah es la inteligencia. La inteligencia en el sentido abstracto, la mente abstracta. Es decir, la mente que es sensible a los conceptos, a las ideas. Porque hay otra mente, lo veremos luego, que está aquí en esta otra sefira, que es sensible a los objetos que son diferentes entre sí. Nosotros tenemos dos tipos de sensibilidad mental. Una, la que es sensible a las diferencias que hay en el mundo en general, y la otra, que es sensible a la unidad subyacente en las diferencias. Eso lo veremos luego cuando lleguemos a esta. Entonces, Binah es como si dejamos la mente abstracta, la mente capaz de percibir las ideas, percibirlas y comprenderlas y manejarlas inteligentemente, las ideas, los conceptos. Entonces tenemos Keter, Jochma, Binah, que forman la tríada superior. La tríada superior. Y luego tenemos este caminito en diagonal para llegar a la sefira llamada Gesed, que casi todo el mundo la traduce por bondad, misericordia, amor. Yo prefiero traducirla por lealtad. Lealtad. En el fondo es lo mismo, pero lealtad es más preciso en el sentido de que la lealtad esotérica o la lealtad espiritual es la obediencia interna, la obediencia a un maestro interno, ¿no? Así como la obediencia a un maestro externo, eso ya no sería lealtad, será una lealtad a una instancia externa a mí, ¿no? Pero la lealtad en el sentido espiritual es la obediencia oculta, ¿no? La obediencia a una fuente interna que me transmite lo que quiera transmitirme, ¿no? Una fuente interna de revelación. Por eso yo la llamo esta sefira Gesed, lealtad. Y luego tenemos Geburah, que significa la fuerza. Que veis, todas las sefirot que están en el mismo nivel se equilibran entre ellas. Se equilibran entre ellas. La sabiduría se equilibra con la mente abstracta. La lealtad o la obediencia interior se equilibra con la fuerza, porque yo necesito energía, fuerza, para mantenerme leal a unos principios, ¿no? Si me falta fuerza, yo puedo tener la intención de ser leal a una forma de vida que cuando la he seguido me he sentido siendo realmente yo mismo, ¿no? Pero si no tengo fuerza de persistir en esa obediencia, en esa lealtad, pues posiblemente en un momento dado pierda contacto, ¿no?, con esa percepción de valores espirituales. Entonces, por eso Geburah equilibra perfectamente a Gesed. Luego aquí tenemos Tiferet, que en cierto modo es la más importante de todas, porque si os fijáis, es la única que se conecta con todas las demás, ¿eh? Es como el sol o el corazón, que el corazón pues distribuye la sangre y todo lo que lleva la sangre a todas las células del cuerpo, o el sol irradia luz a todos los planetas del sistema, ¿no? Pues algo parecido hace Tiferet, que se traduce por armonía, belleza, equilibrio. Cualquiera de estas definiciones es válida. Y lo que os digo, hay un sendero que conecta Tiferet con todas. Con Gesed, aquí con Geburah, bueno, con Jochma, aquí con Keter, aquí con Binah, con Geburah, y luego otros tres senderos que les conectan con la tríada inferior. Esta es la tríada intermedia, de la que en su momento hablaremos con más detalle. Y luego tengo ya la tríada inferior. Aquí tengo Netzach. Netzach, bueno, se me ha olvidado una, pero la dejo para el final, que está en este cruce de caminos. Aquí veis dos senderos en forma de aspa y otro vertical. Ahí hay una sefira que se la llama a veces la sefira oculta o semioculta, que es Da'at, pero la dejo para el final. Bueno, entonces aquí tengo Netzach, que tiene que ver con la vida emocional. Netzach significa la continuidad en el esfuerzo que conduce a la victoria. Porque las letras hebreas o las palabras hebreas a veces no se dejan traducir por una única palabra, porque es un idioma sagrado. De hecho, se le llama así, al hebreo se le llama Lashon HaKodesh, que es la lengua sagrada. Entonces, no es suficiente con una traducción simple. A se traduce como B, porque no hay una B que recoja toda la riqueza que tiene A, sobre todo cuando la trasladamos a una lengua como el castellano, que no es una lengua sagrada. Ni el castellano, ni el francés, ni el inglés, ni ninguna de las lenguas que existen. El hebreo sí es una lengua sagrada. El hebreo clásico, ojo,
Aquí no hablamos nada del hebreo moderno, porque el hebreo moderno es una lengua tan no sagrada como lo es el español, el ruso, el inglés o cualquier otra, ¿no? El sánscrito es otra lengua sagrada, la lengua en la que se escribieron los Vedas, los Upanishads, conocéis la lengua de la India clásica, y muchas más, ¿no? La mayoría se han perdido. No sabemos nada de la lengua de los antiguos sumerios, pero seguramente en las tablillas cuneiformes que dieron lugar a la lengua que dio lugar a esos testimonios que son las tablillas cuneiformes, pues tenían esa categoría de lengua sagrada. Bueno, entonces, Netzach se traduce por esa frase que os he dicho. Es la continuidad en el esfuerzo que conduce a la victoria. Y se relaciona con el plano astral, con el mundo de las emociones. Porque en el plano astral es donde tenemos que plantear la batalla todos, entre los pares de opuestos, ¿no? Solamente cuando superamos las batallas que continuamente nos presenta nuestra naturaleza emocional, cuando logramos eliminar las turbulencias emocionales en las que a veces nos sumergimos, ¿eh? Entonces es cuando alcanzamos la lucidez de conciencia, ¿no? Mientras estemos sumergidos en turbulencias emocionales, por las razones que sean, la lucidez de la conciencia, la capacidad de percibir y de pensar correctamente sobre cualquier asunto de la vida, se resiente, ¿no? Por la falta de equilibrio emocional. Bueno, por eso Netzach hace alusión a ese equilibrio. Luego, aquí tengo Hod, que es el polo opuesto de Binah, ¿eh? Están en la misma columna, solo que esta Binah está arriba y Hod está abajo. Pero si Binah decíamos que era la mente abstracta, Hod es la mente concreta, la mente analítica, ¿eh? La mente que es sensible a las cosas concretas, que nos permite discernir, discriminar, distinguir, seleccionar y elegir, ¿no? Bueno, y luego continuamos con esta otra sefira que se llama Yesod. Yesod significa el fundamento. ¿El fundamento de qué? Pues fijaos, ¿dónde está situada Yesod? Es como si fuera la piedra angular sobre la cual descansa todo el edificio, ¿no? Por ahora no hemos dicho nada de esta, ¿no? De Malhut, la diré después. Pero Yesod es el fundamento en dos sentidos. Por un lado, sostiene todo lo que hay arriba, ¿no? Sostiene todo lo que hay arriba, y cuando cumple correctamente su función, hay equilibrio, ¿no? Hay equilibrio cuando las energías que circulan, por ejemplo, por esta columna y por esta, la de la derecha, la de la izquierda y la columna central, están equilibradas. Entonces, este diagrama, que si veis es un hexágono, ¿no? Es un hexágono porque tiene 1, 2, 3, contamos como uno solo, esta columna de la derecha, 4, 5 y 6. Es un hexágono puesto en equilibrio inestable. Un hexágono puesto en equilibrio inestable. Entonces, Yesod, por un lado, sostiene todo lo que hay arriba y por otro lado sostiene lo que hay abajo también. ¿Qué hay abajo? Malhut. ¿Qué es Malhut? La traducción literal de Malhut es el reino. Y es el mundo en el que todos estamos. El estado de conciencia en el que todos nos encontramos es el estado propio del reino. Y cuando decimos que sostiene a Malhut, nos estamos refiriendo a que todos tenemos tres cuerpos que son producto de la actividad creadora del alma. Al alma la llamamos la Neshama en hebreo. Y un cuarto cuerpo que no es el producto de la actividad creadora del alma, sino que es el producto de la procreación de nuestro padre y nuestra madre biológicas. Es decir, de la cadena de cuerpos que todos utilizamos, nada más que este cuerpo físico, el único que podemos tocar y ver, se lo debemos a nuestros progenitores biológicos. Hay otros tres cuerpos que son el producto de la actividad creadora del alma, junto con una necesaria colaboración de la evolución paralela a la evolución humana, que es la evolución de los ángeles, de los devas, de los melahim. Devas es una palabra sánscrita, ángeles proviene del griego, y en hebreo ángel se dice malach, y el plural es melahim, ángeles. Entonces, con la colaboración del polo positivo, que es el alma, la neshama, y el polo negativo o femenino, que es la actividad angélica, se crean los tres cuerpos que son, por orden de su utilidad decreciente, aquí tenemos en Hod el cuerpo mental, la mente concreta, analítica, de la que he hablado antes. En Netzach tenemos el cuerpo astral, cuerpo de las emociones, de los deseos. Y aquí tenemos el llamado cuerpo etérico, que es un cuerpo físico, pero no visible, no perceptible con nuestros sentidos. Y que es el fundamento, por eso esta sefira se llama con toda propiedad, se llama fundamento, es el fundamento del cuerpo físico. La sustancia del cuerpo físico se extrae de Malhut, que es
La materia más densa, la materia sólida, líquida y gaseosa más densa, es la que constituye nuestro cuerpo físico, que, repito, es el único que se lo debemos a nuestros padres. Luego tenemos el cuerpo etérico, así llamado, que es un cuerpo físico pero imperceptible para los sentidos. Pero es un cuerpo de energía viviente que vitaliza y compenetra al cuerpo físico. Y sin ese cuerpo de energía viviente, el cuerpo físico no podría funcionar. No podría funcionar. Y luego tenemos, con la sustancia de Netzach se construye el cuerpo astral y con la sustancia de Hod el cuerpo mental. Entonces, ahí tenéis, en esta brevísima descripción que os he hecho, un poco lo que significan esas sefirot. Bueno, y esta otra que hay aquí, en esa encrucijada de caminos, se llama Da'at, que también se traduce como conocimiento, pero un conocimiento que nace de la unión íntima entre polos opuestos y complementarios. Porque la raíz de la palabra Da'at, y aprovecho para decir que todas las palabras hebreas provienen de raíces trilíteras, de 3 letras. Entonces la palabra Da'at proviene de una raíz que es Yadá, que significa al mismo tiempo conocer y tener relación sexual. De hecho, la primera relación sexual que se describe en la Biblia, en el Bereshit, en el primer libro de la Biblia, es cuando Adán y Eva han sido expulsados del Gan Eden, del jardín del Edén, y entonces se dice que Adán conoció a Eva. Ahora el agua sí que te vendría bien, un besito. Bueno, se dice, Veja Adam yada et Java ishto, que literalmente dice, y Adán conoció a Eva, su mujer. Adán conoció a Eva. Entonces, del verbo yada surge la palabra da'at, que significa ese conocimiento que nace de la unión íntima. Pero obviamente la unión sexual no es nada más que el símbolo externo de una realidad interna, porque todos nosotros tenemos que participar en 2 tipos de uniones íntimas, de matrimonios sagrados, hierogamia. El primer matrimonio sagrado es el que se efectúa entre lo que vamos a llamar el alma encarnada y el alma influyente. Al alma encarnada la llamamos nefesh y al alma influyente la llamamos neshama, que es una palabra que ya creo que haber dicho antes. Entonces, ¿qué es el alma encarnada? Pues como su nombre indica, es ese aspecto del alma. Alma es lo mismo que conciencia. La palabra alma significa conciencia, es sinónima de la palabra conciencia. Entonces, llamamos alma encarnada a ese aspecto del alma, de la conciencia, que está incorporada en una determinada cadena de vehículos. A eso lo llamamos alma encarnada. En nuestro lenguaje de la Cábala, nefesh, que es una palabra que nos va a salir unas cuantas veces. Y llamamos alma influyente al alma libre de todo tipo de interferencia o limitación proveniente de la sustancia imperfecta con la cual se construyen los vehículos que forzosamente todos utilizamos a lo largo de la vida. Un vehículo para pensar, el cuerpo mental, o un instrumento para pensar, un vehículo, cuerpo o instrumento para tener vida emocional, para sentir, ese es el cuerpo astral, y luego ese vehículo de enlace, que es el más importante de todos, al que le he llamado antes cuerpo etérico, que está en Yesod, que es el enlace entre los 2 cuerpos psíquicos, el mental y el astral. El mental está aquí en Hod, el astral aquí en Netzach, y el cuerpo físico denso, el más material, el más, digamos, vasto, más grosero de todos, que es el cuerpo físico, cuya sustancia se extrae de Malhut. Entonces veis ahí la relación de las 10 sefirot con los vehículos y con la constitución. Bueno, hay muchas más cosas que se podían decir, pero esto no es nada más que una visión así un poquito a vuelo de pájaro para que toméis un primer contacto con las sefirot. Bueno, me falta decir, he dicho que Da'at significa la unión íntima, el conocimiento que se obtiene de la unión íntima entre un polo positivo y un polo negativo. La primera unión íntima a la que todos estamos llamados a participar, cada cual a su ritmo, es la que hay, o la que se produce entre el alma encarnada y el alma influyente, entre la Neshama y la Nefesh. Y después hay una segunda y última unión íntima, que es la que se produce entre la Neshama, el alma, una vez que se ha unido a su
cadena de personalidades sucesivas que han ido apareciendo a lo largo de su historia, al final de esa historia hay una que eleva su nivel de conciencia hasta alcanzar e identificarse con el nivel de conciencia de la fuente espiritual de la que procede. A esa fuente espiritual es a la que hemos llamado Neshama, o alma influyente. Esa es la primera unión íntima que tiene lugar. La segunda es la Neshama, la que se produce entre la Neshama y la fuente de la que proviene la Neshama. A esa fuente la llamamos Yehidá. En otro tipo de lenguaje, a la Neshama lo llamamos alma y a la Yehidá la llamamos el espíritu. El espíritu es la fuente de la que todo procede y a la que todo retorna. Todos habéis oído hablar seguramente de la parábola del hijo pródigo, que es muy popular, que es el relato más condensado pero más lleno de contenido sapiencial en relación a la evolución del ser humano. Ya sabéis cómo funciona la parábola esta, ¿no? Un hijo que le pide a su padre, que se supone que es un hombre poderoso y rico, le pide la parte de herencia que le corresponde y con esa parte de herencia pues se lanza a explorar tierras lejanas, se gasta todo el capital que tenía hasta que llega un momento en que toca fondo porque está dando de comer a una piara de cerdos sabiendo que él, teniendo hambre, no puede comer de las algarrobas que le está dando a los cerdos, porque su alimento no son las algarrobas. Y en ese momento, cuando ya ha tocado fondo, se le despierta una especie de memoria trascendente, una memoria que va del tiempo al no tiempo, y dice textualmente la parábola, esto lo podéis encontrar en el Evangelio de Lucas, dice, en la casa del Padre a nadie le falta el pan. En ese momento se acuerda de la fuente de la que procede. Se activa en él la voluntad de retorno a la fuente y se activa en él el conocimiento perfecto del camino que le va a conducir a la fuente última, que es la casa del Padre. Y así acaba la parábola, ¿no? Emprende el camino de retorno a la casa del Padre. Bueno, pues la casa del Padre, o la Yehidá, está fuera del árbol de la vida. Porque el árbol de la vida es un recinto limitado, es un recinto finito. Todo lo que está limitado por un perímetro, esto es como si fuera un jardín. Lo podríais también identificar con el jardín del Edén, Gan Eden, o el paraíso, si queréis. Lo que pasa es que la palabra paraíso no aparece en la Biblia nunca. Es una palabra de origen griego que en la Biblia como tal no aparece. La expresión que aparece es Gan Eden. Gan es jardín y Eden, una palabra que se puede traducir por delicias. Es como el título de ese cuadro del Bosco, ¿no? El jardín de las delicias. Gan Eden, el jardín de las delicias. Bueno, pues el jardín, el Gan Eden, es un recinto cerrado. Es como, si queréis, el Parque del Retiro, que tiene pues unas vallas que lo rodean, ¿no? Y que establecen la diferencia entre lo que hay dentro y lo que hay fuera. Y veis aquí que Malhut está fuera de ese recinto cerrado. Malhut es ese territorio al que Adán y Eva van después del episodio de la ingesta del fruto del árbol del conocimiento. Ya sabéis que se prohíbe comer de ese fruto. Y cuando se produce la ingesta del fruto y pasa todo lo que pasa, no me voy a extender en ello, pues se dicta sentencia, ¿no?, por parte de Yahvé, de la divinidad, de expulsar a Adán y Eva del jardín del Edén. ¿Y a dónde van? Pues aquí, a Malhut. Malhut es, como os he dicho antes, este estado de conciencia en el que todos estamos. Es un territorio externo al jardín del Edén, o al árbol de la vida, si queréis, pero conectado con él. Hay un caminito aquí. Este sendero, asociado a la letra Taf, que es la última del alefato, es el sendero que conduce a entrar otra vez al Gan Eden. Bueno, esto es simplemente una brevísima descripción. Se puede hablar mucho más, pero en el día de hoy el objetivo es hablar del árbol de la vida en dos sentidos. Primero, como mapa sagrado de la condición existencial humana, ¿no?, como un mapa de la condición existencial humana, y en segundo lugar, que es el título de la charla de hoy, como otro mapa también sagrado porque se refiere a un territorio subjetivo, ¿no? Los mapas pueden ser de cosas objetivas, pues los mapas que todos hemos conocido y que consultamos, ya es un mapa de carreteras o el mapa de una ciudad, o un mapa sagrado. Un mapa sagrado es aquel que describe lo que somos como seres conscientes, ¿no?, como entidades conscientes. Eso es un mapa sagrado. Entonces, el árbol de la vida es un mapa sagrado de la condición existencial del ser humano. Bueno, entonces, la mejor manera de abordar el tema de la condición existencial del ser humano, que es una frase un poquito así, aparentemente complicada, pero
es simplemente decir qué es lo que somos, ¿no? ¿Qué es lo que somos? Bueno, pues la mejor manera de abordarlo es mediante 3 declaraciones, que algunos me las habéis oído hablar unas cuantas veces, que tienen la gran virtud de que se las puede aplicar a absolutamente todo ser humano, sin excepción ninguna, cualquiera sea el lugar del nacimiento, el momento en el que nace y las circunstancias ambientales en las que esa persona ha nacido, que son: yo estoy vivo, soy consciente, tengo un cuerpo. ¿Sabes? No se puede decir más con menos palabras. Yo estoy vivo. Nadie puede negar, todos aquí estamos vivos. Soy consciente. Y lo mismo. No me meto en qué nivel de conciencia estamos aquí. Cada uno estará en el suyo, pero todos participamos de la conciencia. Soy consciente de lo que oigo, de lo que veo, de lo que pienso, de lo que siento. Soy consciente. Y luego tengo un cuerpo. Y ninguno es más importante que otro. Si quitáis uno de esos 3 elementos, con que quitéis uno solo ya se viene abajo toda la declaración. Porque si quito la vida, pues no hay nada más que hablar, ¿no? Si quito la conciencia, pues tampoco. Pues si no tengo conciencia no me entero de nada. Y si quito el cuerpo, ¿qué sería? ¿Un fantasma incorpóreo? No, nosotros no somos fantasmas incorpóreos, somos conciencias, almas encarnadas en la materia. En distintos tipos de materia, con distintas densidades. Materia mental, materia emocional, materia etérica o físico sutil y materia físico más densa, ¿no? Eso es lo que somos. Bueno, ¿y qué puedo decir a continuación de tal manera que yo tengo la certeza de que es cierto? Valga la redundancia. ¿Qué puedo decir de esos 3 elementos? De la vida, la conciencia y el cuerpo o la forma. Pues puedo decir que mi cuerpo va a morir. De lo único que tengo absoluta certeza de que voy a vivir o que me va a ocurrir es mi muerte. De cualquier otra cosa puedo pensar, bueno, es posible que viva esto, que lo haga, que no lo haga, pero de que me voy a morir no tengo la más mínima duda. Pero fijaos cómo el lenguaje distingue entre lo siguiente: mi cuerpo va a morir, nadie puede objetar a eso, o yo voy a morir. Porque si yo digo yo voy a morir, estoy diciendo, aunque no sea consciente, estoy diciendo que yo le voy a acompañar a mi cuerpo en su muerte. Es decir, que yo me voy a extinguir. Yo, como una vida consciente, me voy a extinguir cuando mi cuerpo se extinga. Entonces, después de la muerte no hay nada, ¿no? Y eso da lugar a un modelo de realidad. Pero si yo digo, yo voy a experimentar mi muerte, yo voy a experimentar mi muerte como el último acto de mi vida, pero yo no muero. Yo, eso que llamamos yo, que es mi vida consciente, no se va a extinguir con la muerte del cuerpo, porque mi conciencia, mi vida consciente, no se genera con el cuerpo. Ese es el gran dilema, el problema científico número 1, admitido así por la parte más creativa y menos colonizada por el cientificismo y por el reduccionismo a ultranza. Los científicos que están en esta otra categoría admiten que el problema número 1 de la ciencia es la conciencia. Averiguar o decidir de dónde viene la conciencia, si es un producto de la actividad del cerebro o no. Porque si no es un producto de la actividad del cerebro, es un ente capaz de sobrevivir a la muerte del cuerpo, del cerebro y del resto del cuerpo, entonces estamos hablando de un modelo de realidad completamente distinto. Completamente distinto. Fijaos, eso lo podemos ver con 3 palabras muy significativas, que ya las he dicho antes, que son la vida, la conciencia y en vez de cuerpo voy a poner forma. Es lo mismo, forma. Entonces, en el modelo de realidad que resultaría de negar la trascendencia del ser humano, ¿qué es lo que aparece primero en el universo? Pues primero aparece la forma, ¿no? Si la vida y la conciencia son cualidades que emergen de la evolución de la materia o de la evolución de la energía, lo primero que aparece son formas, ¿no? Primero aparecen estrellas, planetas, galaxias, y en un planeta como el nuestro, que está situado a la distancia adecuada de una estrella como nuestro Sol, que tiene el tamaño adecuado, igual nuestro planeta tiene el tamaño adecuado para que en él aparezca la vida viene después de la forma. Estamos moviéndonos en el universo o en el modelo de realidad según el cual la vida consciente se extingue con la muerte. Si eso fuera así,
lo primero que aparece en el universo es la forma, las formas. Planetas, estrellas, galaxias, cúmulos de galaxias, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, en una forma muy particular, como nuestro planeta, aparece, ¿qué? La vida. ¿No? Nuestro planeta tiene aproximadamente 4.500 millones de años de existencia. Bueno, pues tienen que pasar 1.000 millones de años para que aparezcan los primeros seres vivos, los más elementales de todos. Y luego, para que aparezca la conciencia es un producto de antes de ayer. Dentro de estas magnitudes tan grandes, si decimos que solamente cuando aparece el Homo sapiens sapiens, después de toda la evolución desde los organismos celulares, unicelulares más primitivos, hasta el cuerpo humano, que es el organismo pluricelular más complejo que existe en la Tierra, han pasado unos cuantos miles de millones de años. O sea, la conciencia es casi de antes de ayer. Entonces, el orden es el siguiente. Primero la forma, luego la vida y luego la conciencia. Pero ese orden es válido nada más que en el universo o en el modelo de realidad según el cual la muerte es el fin y la extinción total de la vida consciente. Pero en ese modelo nosotros no tenemos nada que hacer. O sea, todo de lo que hablamos en temas de espiritualidad carece de fundamento. Todo sería una pura fantasmagoría, ¿no? Porque si no hay nada después de la muerte, ¿qué sentido tiene hablar de espiritualidad? Bueno, podemos hablar de cultura. Bueno, a medida que las generaciones se van pasando unas con otras, pues van dejando un rastro de grandes logros en el campo de la cultura, del arte, de la ciencia, etcétera. Pero si no hay supervivencia individual de cada uno de nosotros, hablar de espiritualidad y de reencarnaciones y de todas estas cosas y de Kabbalah no tiene ningún sentido. Entonces, si nos movemos en el otro modelo de universo, donde el cual la vida consciente no se extingue con la muerte del cuerpo físico, la relación que hay entre estas tres palabras es completamente distinta. Porque ahora la forma que antes era lo primero, ahora la forma es lo último. La vida y la conciencia ahora son principios fundacionales. Es la piedra angular del universo en el que vivimos. Si yo me muevo en un modelo trascendente, la vida y la conciencia es el fundamento de la realidad. No dos cualidades emergentes, que es lo que ocurre en el modelo que hemos visto antes. Pero si el modelo es otro y elegimos que la realidad juega a eso, la realidad juega a que nosotros somos seres trascendentes, entonces la vida y la conciencia son principios fundamentales. Pero no la vida en el sentido de la biología, sino la vida como expresión de la energía primaria, la energía en su estado más puro, más indiferenciado. Y la conciencia es la cualidad inherente a la vida. Y la conciencia tiene otra cualidad inherente que es lo que podemos llamar la creatividad. Entonces tengo vida, conciencia y creatividad. ¿Qué es la creatividad? La creatividad es la capacidad que tiene la vida consciente para emitir un sonido que afecta a la sustancia del espacio, porque el espacio es sustancia, en muchos niveles de densidad, para construir con esa sustancia los vehículos que esa vida consciente va a necesitar para llevar una vida. Lo vuelvo a repetir. Todos nosotros somos lo que se puede llamar un átomo de vida consciente y creadora. Átomo en el sentido literal de la palabra átomo. En griego sabéis que es a, lo que no tiene, lo que viene después. A continuación, tomo. Átomo es lo que no está compartimentado, ¿no? Como los tomos de una enciclopedia. Entonces, lo que no tiene partes es un átomo. No en el sentido de la física, porque ya sabemos que el modelo del átomo con el que trabaja la física sí que tiene partes componentes. El núcleo, los protones, los neutrones, los quarks, que son los que forman los protones y los neutrones, y luego los electrones de la periferia. O sea, un átomo es una cosa muy estructurada por dentro. Pero en el sentido literal, filosófico, en el sentido filosófico de la palabra átomo, todos nosotros somos un átomo, una unidad indivisible, cuya cualidad primaria es la vida. Un átomo de vida. Somos un átomo inextinguible de vida. Y la cualidad de la vida es la conciencia, que va unida a la vida. Yo no puedo separar la vida de la conciencia ni la conciencia de la vida. Son las dos partes de un todo. Pero es que además la conciencia tiene esa capacidad de emitir sonidos, lo que podríamos llamar un sonido de poder, una energía orientada hacia la sustancia. En esa energía orientada están presentes los códigos o las instrucciones para construir un cuerpo. Y de eso se encargan los ángeles. Esa evolución paralela a la nuestra, con la que mantenemos una relación de simbiosis trascendente,
esas entidades angélicas recogen el sonido de poder que emite el alma y extraen toda la información contenida en ese sonido para construir los cuerpos que hemos dicho antes. Un cuerpo mental, un cuerpo astral, un cuerpo etérico, y finalmente esa cadena de 3 cuerpos se conecta con el cuerpo que ha sido originado por un hombre y una mujer. Un óvulo fecundado por un espermatozoide da lugar a todo un proceso de diferenciación celular que al cabo de 9 meses pues, da lugar a un cuerpo físico. Pero ese cuerpo físico está conectado a una cadena de cuerpos previa a la concepción. Previo al momento de la concepción de un nuevo cuerpo físico en embrión todavía, ya existe esa cadena de cuerpos, generada por la actividad creadora del alma, de la manera que os acabo de decir, ¿no? Un sonido de poder que se recoge por entidades cuya misión es esa. Oyen perfectamente ese sonido y extraen del sonido todas las instrucciones que tienen que aplicar para construir primero un cuerpo mental, luego un astral, luego un etérico. Y ese triple cuerpo se conecta con el cuerpo físico y nace una criatura. Bueno, entonces, vamos a trasladar todo esto a palabras hebreas. Hemos dicho ya una de ellas. Bueno, las voy a decir las 5 en orden y luego haremos un esquema muy interesante para que veáis todo esto que acabo de decir, para que lo veáis de otra manera. Bueno, aquí el orden de las flechitas ahora sería diferente, ¿verdad? Aquí tengo la vida, la conciencia y la forma. La forma es el producto resultante de la actividad creadora de la vida consciente. Mientras que en otro modelo, donde no hay trascendencia, primero aparece la forma, luego al cabo de miles y miles de millones de años aparece la vida y luego al cabo de también muchos millones de años aparece la conciencia. Pero ese modelo no es el que nosotros apoyamos. Nosotros apoyamos y nos movemos en un modelo trascendente, según el cual la muerte no es el fin de la vida consciente. Entonces el orden cambia. Primero está la vida consciente, que en virtud de ese poder creador inherente a la vida consciente, se origina la forma. Y esto es válido también a escala macrocósmica. Cuando miramos al cielo y vemos planetas, estrellas, galaxias, todas esas formas que hay en el espacio son también el producto de la actividad creadora de entidades a las que, a falta de mejor nombre, les podemos llamar, si queréis, dioses planetarios o dioses solares. En la terminología moderna esotérica se le llama logos planetarios, el logos del planeta nuestro, el logos de Venus, el logos de Marte. Y también una estrella es el producto, es una forma. Una estrella no es nada más que una forma que nace y muere, como va a pasar con todos nuestros cuerpos. Y los planetas igual, nacen y mueren. Todas las formas nacen y mueren, todas. Tanto las macrocósmicas como las microcósmicas. Entonces, a esa entidad, para nosotros absolutamente imposible de comprender ni de conocer, que es capaz de crear una estrella, con su poder creador, pues la llamamos logo solar, por llamarle de alguna manera. O sea, lo que es válido en el microcosmos, entre nosotros, seres humanos, también es válido en el macrocosmos. O sea, que cuando miréis al cielo una noche y veáis todos esos puntitos luminosos que son estrellas situadas a veces millones o cientos de millones de años luz, estáis viendo la expresión de la actividad creadora de entidades cósmicas, de las que no sabemos nada. Bueno, sabemos eso, que esas entidades cósmicas han hecho lo mismo que nuestra alma, que es una entidad microcósmica, hizo cuando creó su cadena de cuerpos. Y esas otras entidades macrocósmicas pues han entrado en un proceso de actividad creadora, de resultas del cual aparecen soles, o sea, estrellas, planetas y cualquier otro cuerpo que haya en el universo. Bueno, entonces, voy a borrar esto para poner esas cinco palabras absolutamente fundamentales para comprender cómo está constituido el ser humano de acuerdo a la Cábala, que son Yehidá. Las escribo y luego las comento brevemente, cada una de ellas. Ruach, Hayá, Nefesh y Neshama, en el orden correcto en el que se deben de nombrar estas 5 palabras. Bueno, Yehidá. ¿Qué es la Yehidá? Pues lo que antes he llamado el átomo de vida consciente y creadora.
la identidad suprema de todos nosotros, la Yejidá, ¿eh? El átomo de vida consciente y creadora. Entonces, la Yejidá emite de sí misma un polo positivo y un polo negativo. Al polo positivo le podemos llamar espíritu y al polo negativo le llamamos materia. Ambos igualmente divinos. El espíritu no es superior a la materia ni la materia inferior al espíritu, porque todos estos dos principios fundamentales proceden de la misma fuente. A esa fuente le podemos otorgar la cualidad de la divinidad, Yejidá. Yejidá es nuestra realidad divina. Entonces, de esa realidad divina surge lo que llamamos la Hayá y surge lo que llamamos la Nefesh. Y ambas están en permanente contacto por este segundo elemento que he puesto aquí, que ahora lo explicaré, que es Ruach. Estas palabras os resultan desconocidas a algunos de los que estáis aquí presentes, ¿verdad? Bueno, os voy a explicar qué significa cada una de ellas. Yejidá. Yejidá proviene de una raíz que es Yahad, que significa unir. Unir. Es el punto final donde nos unimos, al que llegamos. Es como el padre que está esperando en la casa, asomándose a la frontera de su hacienda para ver cuándo el hijo aparece por el horizonte. Está siempre a la espera de que el hijo regrese a casa, ¿no? Entonces, el padre es la Yejidá. La Hayá es lo que podemos llamar el espíritu. Lo voy a poner aquí en abreviatura para que me quede espacio para lo que tengo que escribir después. Y Nefesh es lo que podemos llamar la materia. Y Ruach es una palabra muy interesante que significa literalmente viento. Viento, Ruach, viento. Que se toma como soporte natural de una realidad sobrenatural que es cualquier influencia espiritual. Igual que el viento es algo que no vemos, pero que lo sentimos en la piel, pero que no vemos. El espíritu lo sentimos no en la piel externa, sino en la sensibilidad interna. Notamos el efecto de una influencia que proviene de una fuente interior, de manera análoga a como el viento lo sentimos en nuestra piel como algo que procede de la atmósfera, ¿no? Un movimiento de aire en una dirección pues genera eso que llamamos viento, y yo siento el viento. Pues el viento es el soporte simbólico de una realidad trascendente que es la influencia espiritual. Todos estamos sujetos de manera permanente a una influencia espiritual, representada por la palabra Ruach. Ruach conecta Hayá con Nefesh. Bueno, y Hayá tiene como cualidad potencial la conciencia. Hayá tiene como cualidad potencial la conciencia. Le voy a poner aquí. La C entre paréntesis significa que la cualidad potencial de la Hayá es la conciencia. Y la cualidad potencial de la Nefesh es el cuerpo humano. Sigo poniéndolo así en abreviatura. Cuerpo humano. Fijaos, esto es lo más importante tal vez de todo lo que vaya a decir hoy, es esto que os acabo de poner. El aspecto espiritual de la unidad divina que somos todos, en última instancia, se escinde, en dos, el aspecto espiritual y el aspecto material. El aspecto espiritual tiene como cualidad potencial eso que llamamos la conciencia. Y el aspecto material tiene como cualidad potencial el cuerpo. Entonces, estos dos aspectos van interaccionando entre sí, se van aproximando sucesivamente hasta que llega un punto en que contactan el uno con el otro. ¿Qué ocurre en este proceso descendente del espíritu y en este proceso ascendente de la materia? Pues que, lo acabo de decir, el espíritu se va acercando a la materia, que a su vez se va acercando al espíritu. Pero hablamos de una materia viviente. No existe tal cosa como la materia inerte o inanimada. Toda forma de materia tiene una forma de ánima, de alma. Toda materia está siempre animada, es viviente. Entonces, la materia viviente es sensible al influjo del espíritu de vida que incide sobre ella. De manera que se produce un doble proceso descendente-ascendente. El descenso del espíritu va al encuentro del ascenso de la materia hasta que se produce un punto de contacto. En ese punto de contacto nace el hombre. No el hombre como Yejidá,
Porque el hombre como Yehidá está descrito en Génesis 1.3. ¿Qué ocurre en Génesis 1.3? Pues dice, y dijo Elohim que la luz sea, y la luz fue. Vayomer Elohim Yehior va Yehior, en hebreo. Si vais a... Es bueno tener una Biblia en casa. Si vais, o si no, lo podéis consultar en internet. Vais a Génesis 1.3 y se dice eso, en español, más o menos. No dirá Elohim, dirá Dios, y dijo Dios. Bueno, yo digo Elohim porque Elohim es un plural y Dios es un singular, pero eso sería otra historia. Y dijo Elohim que sea la luz. La luz no es creada, no es fabricada, es traída a la existencia. Es como si estuviera eso que llamamos luz, que es lo mismo que la Yehidá, como si estuviera en un estado de latencia, esperando la orden divina de entrar en la existencia. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que se dice en Génesis 1.3. Y lo que ocurre aquí, en este punto de contacto, entre el espíritu que desciende y la materia que asciende, eso se describe en Génesis, voy a poner aquí arriba, 1.26. ¿Y qué ocurre en Génesis 1.26? Pues empieza de la misma manera que Génesis 1.3. Vayomer Elohim, y dijo Elohim, Naase Adam, hagamos a Adam, Naase Adam, Betzalmenu Kidmutenu, a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Eso es lo que significa esa frase en hebreo, que suena bien. El hebreo es una lengua mucho más fácil de aprender de lo que podáis pensar. Y suena muy bien, muy bien. En 2 meses se puede aprender a leer hebreo. Ojo, no digo aprender hebreo. Aprender hebreo es una tarea de toda una vida. Pero aprender hebreo en 2 meses con dedicación y con motivación se aprende a leer hebreo. Y por lo tanto se aprende a leer los textos de la Torá, de la Biblia en su lengua original. Bueno, entonces, en Génesis 1.26 aparece el Adán. Pero la palabra Adán, que es un hombre andrógino, como se dice en el versículo siguiente, los creó varón y hembra, Adán, es ese aspecto de la Neshama que está abocado a entrar en la rueda de los renacimientos sucesivos. Porque aquí lo que se manifiesta en realidad es Neshama. Voy a ponerlo así. Que se va a expresar a través de Adán. Fijaos, ya tengo aquí las 5 palabras que están escritas aquí. Todo nace de la Yehidá, que se escinde en su polo espiritual positivo, que tiene la conciencia humana como cualidad inherente, y en su polo negativo, que tiene el cuerpo humano como su cualidad inherente. Y se da entonces un doble proceso descendente del espíritu y ascendente de la materia. Durante este proceso ascendente de la materia, esa materia va tomando sucesivamente formas minerales, formas vegetales y formas animales, hasta que se alcanza la forma humana. Es decir, todo este segmento ascendente es la evolución de la materia, energía, a través de las formas, primero formas minerales, vegetales, animales, hasta que se alcanza la forma humana. Pero eso no ocurre como afirman las teorías darwinistas o neodarwinistas, como una evolución por selección natural, por una serie de circunstancias, sin tener en cuenta para nada la influencia espiritual. Nunca será posible explicar la evolución de las especies, cómo ha aparecido la forma humana con su extraordinaria complejidad estructural, si no tengo en cuenta que sobre la materia viviente actúa permanentemente una influencia espiritual. Y esto será algo que, yo no sé si dentro de 10, 20, 30, 40 años, un siglo, no lo sé. La ciencia, los científicos que trabajan en este campo, en el campo de la biología evolutiva, que es como se llama, afirmarán, para comprender la aparición del cuerpo humano, se necesita admitir que sobre la materia viviente ha ejercido permanentemente una influencia espiritual, desequilibrante. Y esa influencia espiritual es lo que llamamos ruaj, el viento. Pero es una influencia espiritual, porque ruaj es portador de patrones mórficos, ¿se entiende esa expresión? Patrones de forma que hacen que los minerales vayan evolucionando dentro de su propio reino hasta pasar al reino siguiente, el reino vegetal, con otros patrones mórficos diferentes, hasta pasar al reino animal con otros patrones de forma diferentes, todos ellos transportados por la ruaj, la influencia espiritual, que nace de la Hayá, el espíritu viviente y materia viviente.
hasta que se alcanza la forma humana. No olvidaos de esto. Por eso os dije que esto es lo más importante de lo que yo pueda decir. La Hayá tiene como cualidad potencial la conciencia. La conciencia. Esta C es conciencia. Y la Nefesh tiene como cualidad potencial el cuerpo humano. El cuerpo humano. Entonces, esas dos polaridades se van aproximando hasta que confluyen en el sexto día de la creación. Ya sabéis que en el primer capítulo se habla de 6 días. Pero no existe el día primero. Al primer día, a lo que debería de haber sido el primer día, se le dice día 1, Yom Echad. Eso es algo que el lector ocasional y un poco inatento del texto de la Biblia, del texto del Génesis, se le pasa por alto. No hay día primero. El día anterior al día segundo debería de haber sido, en buena lógica, el día primero, pero no existe el día primero. Existe el día 1, Yom Echad. Yom es día, Echad 1. Rishon es primero. Pero nunca se dice Yom Rishon, día primero, se dice Yom Echad. Y luego viene el día segundo, Yom Sheni, el día tercero, Yom Shelishi, así hasta el día sexto. Pero hay una cosa curiosa que ocurre cuando el escritor del primer capítulo de la Biblia, quien sea, dice, o al día sexto le llama de la siguiente manera. Lo voy a poner en hebreo y luego lo explico. Le llama Yom Hashishi. Esto es Yom, esto es una Yod, una Vaf, una Mem. Bueno, no voy a entretener en las letras hebreas. Yom Hashishi, esto es día el sexto. El sexto. Y ya sabéis que las letras hebreas, cada una de ellas tiene un valor numérico. Por lo tanto, la expresión día el sexto, Yom Hashishi, tiene un valor numérico, que es el 671. 671. Y fijaos ahora lo que ocurre con la Nefesh. A la Nefesh la hemos llamado la materia viviente, que durante todo este proceso ascendente se ha ido configurando, gracias al influjo que sobre ella ejerce Hayá a través de la Ruach, se ha ido configurando en formas minerales, vegetales, animales, hasta alcanzar la forma humana. Pero la Nefesh todavía no es capaz de soportar la conciencia, hasta que llega un momento en que sí. La evolución de la Nefesh ha llegado a tal punto donde es receptora a la conciencia. Pero a la conciencia la llamamos en Kabbalah, en el simbolismo inherente a la lengua hebrea, la llamamos luz. Como la luz que se trae a la existencia en el tercer versículo del Génesis. Entonces llega un momento en que la Nefesh se hace también soporte de luz. Entonces, eso lo decimos en hebreo de la siguiente manera. Lo voy a escribir y luego lo explico. Esto significa Nefesh. Aquí está. No tiene que tocar. Bueno, Nefesh Hahai, la Nefesh de la vida. La Nefesh de la vida es todo lo que ha pasado a lo largo de este proceso ascendente. Ve Nefesh de la vida, ve Haor, y de la luz. Lo que he escrito aquí es la Nefesh de la vida y de la luz. ¿Cuándo la Nefesh se hace soporte válido para la luz? Cuando ha alcanzado la forma humana. Antes sería imposible. Si la conciencia humana se hubiera proyectado en una forma animal, no humana, la hubiera destruido. Solamente la forma humana es capaz de soportar la conciencia humana. Ese es el mejor argumento para rechazar la creencia que se tiene de que podemos reencarnar en animales. Absurdo. Absurdo. Ningún cuerpo no humano puede albergar una conciencia humana. Ningún cuerpo no humano puede albergar la potencia espiritual inherente a la conciencia humana. Bueno, entonces, ¿qué tengo aquí? Pues otra frase hebrea que tiene un valor numérico porque todas las letras tienen un valor numérico. Y cuando calculamos el valor numérico de esa frase, me da 671 también. Es decir, la lengua hebrea está configurada de tal manera, con tal precisión matemática en su estructura de letras, palabras, frases, que el día en el que aparece Adán,
que es ese ser humano genérico que va a entrar en la rueda de los renacimientos sucesivos, en hebreo a eso se le llama Gilgulim. Gilgulim significa rotaciones, de la raíz galal, que significa rodar, galal. Galgal es una rueda, Gilgul es una rueda en movimiento, y de ahí viene Gilgulim, que es el plural de Gilgul. Esto a lo mejor suena raro, pero no es tan difícil de captar. Partimos de Galal. Galal es una raíz de la lengua hebrea que significa girar, ¿no? Dar vueltas. De ahí viene Galgal, que es como una rueda todavía en posición estacionaria. Si esa rueda se mueve, a eso se le llama Gilgul. Y una rueda en movimiento, pero en plural, es Gilgulim. No es muy difícil de comprender, ¿no? Entonces, a las reencarnaciones en hebreo las llamamos las Gilgulim, las rotaciones, ¿no? Bueno, pues está configurada la lengua hebrea de tal manera que el mismo día, la manera en que se expresa el día el sexto, claro, es que aquí hay una anomalía, porque normalmente los días se llaman día segundo, día tercero, día cuarto, día quinto, pero al llegar al día sexto no se dice día sexto, se dice día el sexto. Se le pone el artículo, que es esta letra, G. Este es el artículo determinado que afecta a lo que viene aquí. Esto es shishi, esto significa sexto, esto significa día el sexto. ¿Por qué el autor de ese versículo de la Biblia le puso el artículo? Para crear una vibración armónica con el hecho de que la nefesh, en un momento dado de su evolución, era capaz de soportar la luz de la conciencia. Nada más que por eso. Para crear una frase que tuviera una vibración armónica en sintonía con el hecho de que la nefesh, ya después de esa evolución de la materia viviente, a lo largo de formas minerales, vegetales, animales, había alcanzado por fin la cualidad inherente en ella desde el principio. Desde el principio la nefesh va orientada a crear la forma humana, pero sabe que la nefesh por sí sola es incapaz. La nefesh por sí sola hubiera sido incapaz de crear una forma humana. Incapaz. Hay una frase que aparece, creo que es en una obra de, no sé si os suena, Elena Petrovna Blavatsky, ¿no?, la fundadora de la Sociedad Teosófica, que dice literalmente, la naturaleza si no es ayudada fracasa. ¿Quién ayuda a la naturaleza? La sobrenaturaleza. Para que eso que llamamos materia cumpla su función, tiene que estar sujeto permanentemente al influjo del espíritu. Ambos igualmente divinos, repito. Ni uno es ni mejor ni peor que el otro. La naturaleza, si no está en permanente contacto con la sobrenaturaleza, por sí sola es incapaz de crear nada. Entraría en una especie de bucle cerrado donde no habría nada, no habría creación de formas, no habría planetas, no habría estrellas, no había nada, no había formas humanas, ni animales, ni vegetales, no habría nada. Gracias a que hay permanentemente esta relación entre el espíritu y la materia, a través de la ruaj, que es la influencia entre ambos, es como se puede crear en un momento dado el cuerpo humano. No sé si esto se ha entendido, pero espero que sí. Bueno, entonces ahora voy a pasar, no sé cómo andamos de tiempo. Bueno, ahí tengo 8:30. Bueno, va un poquito más. Bueno, pues ahora voy a comentar el título de la charla de hoy, que es el árbol de la vida como mapa sagrado del día perfecto. El árbol de la vida como un mapa sagrado. Hasta ahora hemos hablado del árbol de la vida como mapa sagrado de la condición humana, de la condición existencial humana. Ahora vamos a ver cómo se relaciona esto con el día, lo que vamos a llamar el día perfecto. Y vamos a limpiar un poco aquí para... ¿Dónde está? Aquí. Para que se pueda ver mejor. Bueno, a ver esto. Imagino que tendréis preguntas por ahí de todo esto. Luego al final podéis formular todas las dudas que tengáis. Bueno, primero de todo, una regla muy sencilla para dibujar en 2 minutos el árbol de la vida, que es la siguiente. Os voy a escribir aquí algo y luego os lo explico.
Bueno, a ver, ¿qué tengo aquí? Un 3 con una flecha hacia arriba, un 1 entre paréntesis, un 3 con una flecha hacia abajo, otro 3 con una flecha hacia abajo y un 1 sin paréntesis. ¿Qué significa cada cosa? Bueno, y arriba el signo del infinito. Pues el 3 significa un triángulo y la flecha significa cómo está orientado el triángulo, si el vértice central está orientado hacia arriba o hacia abajo. Entonces aquí tengo un triángulo con el vértice central orientado hacia arriba, o sea, esto. ¿Qué es esto? Keter Hogmavina. Es un triángulo orientado hacia arriba. ¿Y qué tengo ahora? Pues un 1 entre paréntesis. Pues tengo esa sefira, a la que he llamado antes Da'at, que está como semioculta y que justamente está localizada en este cruce de caminos, donde se cortan los dos senderos en aspa. Este sendero es el correspondiente a la letra Kof, que es esta de aquí. Este sendero es el de la letra Zayin y este otro sendero vertical es el de la letra Dalet. Ahí, en ese cruce de caminos, entre esos tres senderos, es donde está Da'at, a la espera de manifestarse. Y luego tengo otro triángulo, pero ahora orientado hacia abajo. Entonces tengo aquí un circulito, el vértice de la izquierda, el vértice de la derecha y el vértice central orientado hacia abajo, que es justamente la tríada intermedia. Gesed, la lealtad, Geburah, la fuerza, Tiferet, la armonía, la belleza. Y luego tengo otro triángulo orientado hacia abajo. Pues cojo un circulito aquí, otro aquí y el vértice central hacia abajo, que es justamente la tríada inferior. O sea, Netzach, la victoria, la continuidad del esfuerzo que conduce a la victoria. Hod es el esplendor, la majestad. Yesod es el fundamento, ¿no? Esta es la tríada inferior, que está aquí dibujada en este tercer triángulo. Y luego tengo un elemento aislado, Malhut, el reino, que es este 1, ya sin paréntesis, porque Malhut está manifestado. Así como Da'at está oculto en este punto central, Malhut no está oculto, está manifestado. Por eso pongo el 1 sin paréntesis. Bueno, pues aquí tengo el último circulito. Bueno, entonces para ver qué relación tiene esto con el día perfecto, ¿no? Vamos a ver luego qué es el día perfecto. Voy a dibujar las tríadas, voy a cerrarlas. No hace falta que dibuje los demás senderos. Este es el esqueleto del árbol de la vida. Bueno, entonces, ¿qué es el día perfecto? Bueno, pues vamos a empezar por el día imperfecto. En el mundo judío, el día empieza en el crepúsculo, cuando se ha puesto el sol y aparecen en el cielo las tres primeras estrellitas. Entonces empieza el día. Y acaba, pues cuando pasa el crepúsculo, la noche, la madrugada, la mañana, el día, el atardecer, y se acaba el atardecer y empieza otro día. Es decir, no empieza como nosotros empezamos el día a las 12 de la noche, empieza otro día. No, en el mundo judío empieza cuando se observan en el cielo las tres primeras estrellitas después de la puesta del sol. Bueno, pues el crepúsculo está representado por esta sefira que tengo aquí. Así se lo puedo escribir de manera... Crepúsculo. Malhut es el crepúsculo. Luego lo explicaré un poquito más todo el sentido que tiene esto. Después del crepúsculo, ¿qué viene? La noche, ¿no? Bueno, pues esta tríada es la noche. Después de la noche, ¿qué viene? La aurora. Bueno, pues esta tríada intermedia es la aurora. Y después de la aurora viene la mañana. Pues la tríada superior es la mañana. Mañana. Vale. Pero todo esto hemos visto que está encerrado en un óvulo, en un óvalo, en un óvulo, y aquí tengo el infinito. Pero ¿qué me falta para completar el día? Si empiezo crepúsculo, noche, aurora, mañana, pues día. Pero claro, este día no es el día imperfecto, le voy a poner con mayúsculas. Es el día perfecto. Y vamos a ver por qué. En un día imperfecto, por seguir esa terminología, pues
se repite esto cíclicamente, a lo largo de un año, otro año, se repite pues el crepúsculo, que es cuando empieza el día, la noche, viene después, cuando el sol se oculta, noche cerrada, luego viene el amanecer o la aurora, luego viene la mañana, luego viene el día, y se repite el ciclo indefinidamente. Pero este no es el sentido que tiene el día sagrado o el día perfecto. Y vamos a ver qué significa cada cosa. Todos nacemos en el crepúsculo. Todos nacemos en el crepúsculo. Y la luz crepuscular representa la herencia con la que venimos en cada vida en relación a toda la cadena previa de personalidades que nos han precedido. No estoy hablando de los antepasados según la sangre, ¿eh? Porque cada vez que nacemos en una familia heredamos una herencia genética. La mitad del padre, la mitad de la madre, la cuarta parte de los abuelos maternos o de los abuelos paternos, y así ascendiendo por el árbol genealógico, ¿no? Pero además de la herencia genética está la herencia interna. Cada uno de nosotros tiene una herencia interna, que no se la debemos ni al padre, ni a la madre, ni al abuelo, ni a la abuela, ni a los tatarabuelos, etcétera, etcétera. Se la debemos a toda la cadena de personalidades que nos han precedido en la historia a la cual nosotros pertenecemos. Esa historia la crea ¿quién? El alma. Yo no he sido ninguna de las personalidades anteriores. Y cuando esta personalidad que todos nosotros estamos siendo pase por la muerte, se extinguirá como tal personalidad. Pero la conciencia incorporada en esa personalidad, más toda la experiencia que ha tenido durante la vida, eso no se pierde. Y después se generará otra personalidad. ¿Cuál es la fuente común a todas las personalidades emanadas de la misma fuente espiritual, a la que llamamos alma? Pues eso, el alma. Todos nosotros somos o estamos siendo una personalidad del alma. No somos la personalidad que estamos siendo, solamente somos el alma. Esto es importante que se entienda bien. Entonces, la luz crepuscular representa eso. La herencia recibida de toda la cadena previa de vidas que han dado lugar a la vida que estoy viviendo, que estamos viviendo todos nosotros. Y luego entramos en la noche. La noche de la que hablamos aquí no es la noche cuando no hay luz solar, es una noche sagrada. La noche representa el estado de conciencia en el que vive cada personalidad desde que nace hasta que muere. Pero ¿qué ocurre con la noche? En la noche hay luz, la luz de la luna, simbólicamente, salvo una noche cada mes donde no hay luna. Y luego viene otra vez la luna creciente hasta que se alcanza el máximo grado de luz lunar en la luna llena, y luego viene la fase decreciente, va disminuyendo la luz lunar hasta que entramos en otra noche donde no hay luna, y así sucesivamente. Así se miden los meses en el calendario judío, y no solamente en la cultura judía, sino en otras muchas culturas, los meses, como la musulmana, los meses se miden por las fases lunares. El mes empieza en la luna nueva, donde no hay luna. Alcanza su clímax en la luna llena, en el centro mismo del mes. Y luego empieza la fase decreciente de la luna hasta que se llega a otra luna nueva, y así sucesivamente. Pero eso es el día natural o la noche natural. Aquí hablamos de una noche sagrada. La noche sagrada es el estado de conciencia en el que se desarrolla la vida de todo ser humano. Bajo la luz lunar. ¿Pero qué ocurre? Durante mucho tiempo, quienes viven bajo la luz lunar no son capaces de discernir que la luz lunar no la engendra la luna, sino que es una luz reflejada del sol. La luna no tiene luz propia. Esa luminosidad plateada que tanto nos gusta cuando miramos por la noche, en una noche de luna llena, no nace de la luna, nace del sol. La luz solar se refleja en la luna y nosotros vemos luz solar reflejada, que podemos mirar sin quedarnos ciegos, cosa que no ocurre con la luz solar directa. Si yo me quedo mirando la luz solar, la retina se me quema, me quedo ciego. Eso es una verdad de perogrullo, pero es así, una verdad natural que vela una verdad sobrenatural. ¿Qué ocurre? Durante un buen tramo de la historia de cada alma, todas las personalidades que se van sucediendo se identifican simbólicamente con la luz lunar.
La luz lunar es el símbolo de la conciencia mental, que se identifica con los objetos de su mente. Cuando yo me identifico con mis pensamientos, con mis estados anímicos, con la imagen mental que tengo de mí mismo, de las personas con las que me relaciono, de cualquier tema, con mis opiniones, entonces estoy haciendo algo que se parecería a pensar que la luna genera la luz. Soy inconsciente de que la luz de la luna es luz reflejada del sol. Cuando yo vivo en estado de amnesia en relación a mi fuente espiritual, estoy viviendo bajo la luz lunar. Pero llega un momento, a lo largo de todo el proceso evolutivo, en que yo empiezo a cultivar la duda inteligente y la duda creativa de que tal vez yo no sea quien creo ser. Porque en determinados momentos me he experimentado a mí mismo de tal manera que me he saboreado de tal forma que digo, yo quiero ser así siempre. No quiero bajarme de este estado de conciencia lúcida. Quiero ser así siempre, no de manera intermitente. En ese momento es como si yo estuviera discerniendo que la luz lunar bajo la cual yo estoy viviendo en realidad no proviene de la luna, sino que la luna es como el testimonio de que hay otra fuente de luz que se refleja en la luna. Entonces yo empiezo a cultivar la idea de que en mí hay una fuente de luz solar, de que en mí hay una fuente de conciencia, vamos a llamarla espiritual, conciencia que no se identifica, que no se deja engañar con la ilusión de los fenómenos que ocurren a lo largo de la vida, ¿no? Entonces yo sigo estando bajo la luz lunar, viviendo, pero sabiendo que la luz de la luna proviene del sol. Y fijaos, en hebreo, luna se dice yareach. Voy a borrar esto para que tenga espacio. Esto ya habéis visto cómo funciona. Bueno. Lo voy a escribir en español. Yareach. El valor numérico es 218. Esto, admitidme que es así, no quiero que hagáis actos de fe, pero es así. Y hay otra palabra, bueno, la voy a escribir en hebreo para que veáis una cosa interesante. Se escribe así. Yareach. Esto es una yod, una resh y una het. Si yo cambio el orden de las letras, de tal manera que pongo primero la letra resh, la pongo en primer lugar, esta es la letra resh, la letra yod la pongo aquí y la letra het la dejo donde está. Bueno, esto, que es luna, se transforma en otra cosa que es reach. Esto ya se dice reach, no se dice yareach. Y reach es perfume. Perfume, aroma. Que también vale 218, porque no he cambiado ni una sola letra. No he añadido ni he quitado. Son las mismas letras, solo que ordenadas de otra manera. Entonces, lo interesante de esto es lo siguiente. La luna y el perfume vibran en la misma frecuencia. Eso dicho así parece que, bueno, ¿y qué? Pues sí, mucho. A ver, el perfume, ¿qué me dice? Si yo huelo un perfume agradable, mi tendencia es ir a la fuente de la que emana ese perfume, ¿verdad? El perfume me marca una dirección. Igual que el sonido. Si yo oigo un sonido que me resulta atrayente, o alguien me llama por mi nombre, pues me vuelvo hacia la dirección desde la cual yo percibo el sonido. Todo sonido marca una dirección en el espacio. Todo perfume marca también una dirección en el espacio. Solo que la dirección que marca el perfume tiene que ver con algo mucho más sutil que el sonido. Porque el sonido es una vibración material. Yo golpeo un objeto material, bueno, el que sea, aquí mismo, estoy produciendo un sonido. Es decir, estoy haciendo que esto vibre a una frecuencia, desprenda una energía que vuestros oídos captan y cada uno oye el sonido que yo he provocado. Pero en realidad yo no provoco un sonido. Yo lo que hago es hacer que esto vibre, genere una energía que se propaga por el espacio y cada uno de vosotros percibe un sonido. Pero el perfume
marca o transmite una cualidad sutil. Ya no es la forma la que vibra, ya es la cualidad interna de la forma la que se transmite con el perfume. El simbolismo del perfume es fundamental para entender determinados textos bíblicos. Por ejemplo, y esto lo voy a decir pero no lo voy a desarrollar, aunque haré una charla exclusivamente para esto, la simbología del perfume explica por qué el fruto del árbol del conocimiento, cuando se come de manera inadecuada, provoca lo que provocó. Es decir, el misterio del perfume guarda el misterio de por qué el árbol del conocimiento tiene un fruto al que no se puede comer de determinada manera. Lo dejo ahí, ya sé que os vais a quedar ahí un poquito con las ganas, pero os lo digo y esto lo voy a cumplir, no sé en qué momento, pero una de las charlas que estoy desarrollando a lo largo de toda esta temporada, una cada mes, una de ellas la llamaré a lo mejor el misterio de los árboles del Gan Eden, del árbol del conocimiento, del árbol de la vida y de los demás árboles. Bueno, volvamos al perfume. El perfume me transmite la cualidad inherente a aquello que emite un perfume, mientras que el sonido me transmite la cualidad aparente. Si yo estoy en una habitación y oigo un violín, por el sonido del violín sé que eso es un violín. Si oigo otro sonido que se corresponde con un piano, digo, esto es un piano o una guitarra. Es decir, me transmite la naturaleza de forma, el instrumento que en cada momento está generando ese sonido. Y si oigo si percibo con el olfato un perfume de rosas, pues digo, esto es una rosa, esto es un clavel o lo que sea. El perfume transmite la cualidad interna de aquello que está emitiendo el perfume. Y la lengua hebrea tiene esa cualidad de que la luna y el perfume vibran en la misma frecuencia. Luna es yareach, repito, yareach, escrito así. Y perfume es reach. No hay que cambiar nada más que el orden de las letras. Y la fonética cambia. Yareach, luna, reach, perfume. Entonces, cuando yo discierno de que la conciencia mental mía no es nada más que el efecto de una conciencia supramental, libre de todos los engaños que la mente me causa, es decir, de todas las erróneas identificaciones con los objetos de mi mente, es como si percibiera el perfume de una fuente de luz, el perfume de mi conciencia solar. Y yo puedo decir que paso de la luz de la luna, Or Hayareach, a Reach Haor, al perfume de la luz. Durante la noche, donde yo me identifico con la luz lunar, yo estoy bajo la luz de la luna, Or Hayareach. Y Or Hayareach, a ver si me da aquí espacio. Or Hayareach se escribe así. Hayareach. Y esto vale 430, que es lo mismo que Nefesh. Vale también 430. Pero como Yareach es lo mismo que Reach, yo ahora le doy la vuelta a esta frase y digo, el perfume de la luz. Aquí tengo la luz de la luna. Pero luna y perfume es lo mismo, tienen la misma vibración, valen lo mismo, el mismo número, 218. Entonces yo puedo darle la vuelta a esta frase y decir, paso de la luz de la luna al perfume de la luz, Reach Haor. De aquí paso, a ver si aquí me puede, a esto, a Reach Haor, de la luz. Así, bueno, estoy enguarrindongándolo un poquito. Esto es perfume Reach de la luz, Reach Haor. Bueno, voy a escribirlo bien. Esto quiere ser una letra Aleph. Reach Haor. Paso de estar viviendo bajo la luz de la luna. Cuando discierno que la luz de la luna no es luz generada en la luna, sino que viene del sol, entonces estoy empezando a desapegarme de mis falsos apegos mentales y empiezo a percibir el perfume de la luz.
el perfume de la luz del sol, el perfume de la conciencia, el perfume de la Neshama, y me encamino hacia el perfume de la Neshama. ¿Veis? Lo que significa la noche sagrada. En la noche sagrada todos tenemos que discernir que la luz de la luna proviene del sol y captar el perfume de la luz solar, que me va a conducir a la fuente del perfume, que es la Neshama. Bueno, y ahora llegamos a la aurora. ¿Qué es la aurora? La aurora es como el equivalente simétrico del crepúsculo. Hay una luz crepuscular, que es la luz remanente del sol, que se ha puesto por el horizonte, pero todavía desde el horizonte occidental surge una luminosidad tenue que poco a poco se va desvaneciendo hasta que se entra en la noche cerrada, ¿verdad? Pero poco antes de que surja el sol por el horizonte oriental, ahora empieza a surgir del horizonte oriental una cierta luz que proviene del sol, no puede provenir de otro sitio. A eso le llamamos aurora, o el alba, que es desde el momento en que por el horizonte oriental yo empiezo a percibir la luz del sol que se va levantando progresivamente o que se va acercando progresivamente al horizonte hasta que emerge el sol del horizonte. Eso es la aurora. Simbólicamente, la aurora significa ese lugar al que vamos cuando morimos. Y vamos a ver la lógica que tiene esto. La noche es el tiempo que invertimos en la vida que estamos viviendo. Cuando nos llega la muerte, esa conciencia que estaba incorporada en los cuerpos va a su fuente, que es la Neshama. Porque, y esto no lo he puesto antes, lo debería haber puesto, pero lo pongo ahora, el día es como la Yehidá, la mañana es como la Hayá, la aurora es como la Neshama, y la noche es como la Nefesh. Y la Ruach lo recorre todo. La Ruach es el gran conector de todo. La Ruach es el viento, que conecta el día, que es la Yehidá, con la Hayá, con la Neshama, con la Nefesh. Entonces, a cada una de estas partes del día sagrado le corresponde un aspecto de la entidad humana. A la noche y al crepúsculo no le corresponde nada. Le corresponde la nefesh en tanto en cuanto que cada nefesh hereda toda la herencia de todas las nefesh anteriores que se han ido sucediendo. Eso es lo que hemos dicho antes, que es la luz crepuscular, la herencia de la historia a la cual yo pertenezco. Y luego viene la noche. La noche es la nefesh, el alma encarnada, que al principio se identifica con sus contenidos mentales, se identifica con mis creencias, mis estados de ánimo, y dice, yo pienso esto, yo soy así. Bueno, yo no soy mis pensamientos, yo soy el pensador, pero no soy mis pensamientos. Yo soy así, no, tú estás siendo así, pero no eres así. Pasado mañana vas a ser de otra manera, y dentro de 5 años seguramente vas a ser de otra manera muy distinta. Yo estoy siendo, pero no soy. Solamente el alma puede decir, yo soy, estoy en el ser. Yo soy una unidad del ser. Bueno, entonces, la noche se corresponde con la nefesh. Cuando morimos, ¿a dónde vamos? A donde está la Neshama. ¿Y la Neshama dónde está? En la aurora. ¿Y qué ocurre? Mientras la historia del alma no se haya concluido, yo no puedo pasar a la mañana. La aurora me impone una frontera de la que no puedo pasar, porque todavía la Neshama tiene trabajo que hacer aquí abajo. El alma todavía tiene trabajo que hacer. ¿Cuál es el trabajo que tiene que hacer el alma? Conseguir que su historia vuelva hacia ella. Es lo mismo que el hijo pródigo en relación al padre, solo que en una octava superior. Cada nefesh es como el hijo pródigo de cada neshama. Pero el hijo pródigo, que es la nefesh, vuelve a la neshama y vuelve a salir otro hijo pródigo de la neshama. Porque cada alma encarnada tiene que seguir el trabajo que ha emprendido el alma influyente, que es completar su historia. Lograr que una personalidad suya haya elevado su nivel de conciencia de tal manera que se identifique con la fuente. Y eso ocurre en la última vida, porque hay una primera vida y hay una última vida. En esa última vida es cuando la personalidad ha elevado su nivel de conciencia de tal manera que se hace una con la fuente de la que procede. Pero hasta que eso ocurra, no podemos pasar de la aurora. Es un
Es decir, todavía no podemos entrar en la mañana. Todavía no podemos entrar en la mañana. Una vez que estamos en la aurora, tenemos que volver a sumergirnos mediante otra apariencia personal distinta primero al nuevo crepúsculo, donde la nueva personalidad que suceda a esta que estamos siendo nosotros ahora heredará lo que yo haya legado. Lo que yo haya hecho, bueno, mejor, mal o peor, se lo dejo en herencia a la siguiente personalidad, que se manifestará en la luz crepuscular de la siguiente vida. Esto en el fondo responde a una lógica tremendamente inteligente, que entrará en su noche y estará viviendo bajo la luz lunar, creyendo que la luz lunar la genera la luna. O sea, creyendo que él es así, de una determinada manera, cosa que no es cierta, hasta que llega un momento en que empieza el desapego. El desapego de mis falsas creencias en relación a mí mismo, en relación al mundo, en relación a todo. Entonces estoy empezando a descubrir que la luz de la luna me transmite el perfume de la luz del sol. Volvamos a lo de antes. Perfume y luna es lo mismo en hebreo. Luna es yareach, perfume es reach. Entonces, si yo reflexiono sobre la luna, es decir, si reflexiono sobre mi propia conciencia mental, estoy muy cerca de sentir la vibración del perfume, porque es lo mismo numéricamente. Y verbalmente, literalmente es lo mismo. Son las mismas tres letras. Yareach. Yareach está aquí. Una yod, una resh y una het. Luna. Reach es lo mismo. Solo que ahora empieza por la resh. Sí, una yod y acaba con una het. Pero es lo mismo. Entonces yo empiezo a percibir el aroma de la luz. Paso de estar sumergido en la luz de la luna e identificarme con todo lo que la luz de la luna me refleja, me descubre. Entonces empiezo a descubrir el perfume de la luz, el Reach Haor. Y cuando consigo identificarme totalmente con la fuente, en esa última vida de la historia del alma, el alma ha cumplido su trabajo ya. Se libera de la rueda de los renacimientos sucesivos y entra ¿dónde? A la mañana. Y entra a la mañana. Y hay un salmo que dice, la alegría viene por la mañana. No sé si os suena. La alegría viene por la mañana. ¿Por qué? Porque quien está en la mañana es aquel que se ha liberado del ciclo que conecta el crepúsculo con la noche con la aurora y otra vez al crepúsculo y otra vez a la noche y otra vez a la aurora y otra vez y otra vez y otra vez. Y nunca percibes la mañana. Intuyes que después de la aurora hay una mañana radiante, maravillosa, pero tú no la puedes gozar hasta que hayas cumplido tu trabajo. El trabajo del alma. Cuando el alma cumple su trabajo, que es completar su historia, desde la primera hasta la última vida, entonces el alma queda libre para entrar en la mañana. ¿Y a dónde le conduce la mañana? Al día perfecto. El día que está fuera del ciclo. El día que está fuera de este recinto cerrado. Aquí lo podemos ver también. El crepúsculo, Malhut, es el crepúsculo. Aquí, esta tríada inferior, la noche, donde vive la Nefesh. La tríada intermedia, la aurora. Pero de aquí no se pasa. Hasta que el alma haya cumplido su tarea, su trabajo, que es lograr que su historia, que ella ha creado, retorne hacia ella. De manera análoga, esto es un anticipo de lo que el padre experimenta cuando ve por fin a su hijo aparecer por el horizonte. Y dijo, mi hijo ha vuelto a mí. Se ha cumplido la tarea que yo le encomendé. Bueno, son las 9. Yo creo que está ya bien, ¿eh? Bueno, cada uno está en su momento adecuado. Cada uno se tiene que hacer un examen de conciencia para situarse en qué momento está. Si yo todavía estoy bajo el influjo de la luz lunar o si ya estoy empezando a descubrir que la luz lunar me transporta el perfume de la luz solar. Si estoy ya en la fase de reorientar mi vida hacia una escala de valores diferentes de las que ha regido toda mi vida hasta este momento, entonces yo estoy ya a punto de ingresar en la aurora, sabiendo que me queda muy poquito para ingresar en la mañana. Estoy ya en la inminencia de gozar de la mañana radiante y esplendorosa
que voy a disfrutar cuando haya completado mi trabajo en este ciclo. Crepúsculo, noche, aurora. Otra vez al crepúsculo, otra vez. Pero esto no nos debe de causar angustia, ni muchísimo menos. Todo lo contrario. Todos nosotros, por el mero hecho de estar aquí reunidos y de tener un cierto interés en escuchar este tipo de cosas, eso significa que ya estamos camino de la liberación. Estamos a punto de completar la historia del alma de la que nosotros somos el representante actual. Por lo tanto, ya estamos como percibiendo, intuyendo la radiante luz de la mañana que nos espera.